está isostáticamente apoyada, tiene apoyo doble y uno simple, y tiene su eje longitudinal, tiene una cierta inclinación respecto de la horizontal, dada por este ángulo alfa que tenemos. La longitud de la viga es L', y la proyección, o sea, la distancia entre los apoyos A y B, pero horizontal, la distancia horizontal es L. Y admitamos que esta viga AB está sometida a una carga uniformemente distribuida P, que está proyectada sobre la horizontal. Entonces se representa de esta forma, está proyectada sobre la longitud horizontal, es decir, sobre L. Entonces, la resultante de esta carga distribuida, P, va a ser igual a P, que sería la longitud sobre la cual está proyectada. Entonces, para ese estado de carga, determinamos las reacciones de apoyo, que como vemos, en este caso tendríamos una componente horizontal y una vertical, en este solamente una componente vertical, pero como el estado de carga es puramente vertical, la componente horizontal en A será igual a 0. Entonces, planteando sumatorias de momento en A, tendremos esta ecuación, suma de momentos en A igual a 0, es menos, o sea, yo supongo que la reacción en B va hacia arriba, menos BB por L, más P por L, que sería la carga distribuida, por L sobre 2, el brazo de palanca. Y de ahí obtenemos que L, o que BB, es igual a P por L sobre 2. De la misma forma, ahora tomando suma de momentos en B, calculo la vertical en A. Entonces será BA por L menos, nuevamente, P por L sobre 2. Por lo tanto, la vertical en A también vale P por L sobre 2. Y como ya dijimos, por suma de fuerzas horizontales, HA es nula. Entonces ya tenemos determinadas las reacciones y pasamos a analizar los esfuerzos internos en esta viga. Entonces, como las reacciones, en este caso solamente la vertical, tiene una componente perpendicular al eje de la viga y una paralela, lo tenemos que descomponer para ver qué parte de esa reacción me genera un esfuerzo de corte y cuál genera un esfuerzo axial, que sería la componente paralela al eje de la viga. Entonces hacemos esta descomposición en una componente paralela al eje y en una componente perpendicular al eje baricéntrico de esa viga. Por relaciones trigonométricas determinamos que este es el ángulo alfa, que sería el ángulo entre perpendiculares. Entonces, si esta es perpendicular a esta y una perpendicular a esa, entre esas se encuentra el ángulo alfa. Entonces, así vemos que la componente que genera corte será BA coseno de alfa. Y según la convención de signos que teníamos para corte, considerábamos positivo si entramos por la izquierda cuando el corte va hacia arriba y si entramos por derecha el corte hacia abajo. Entonces, si nos paramos de este lado, entrando por izquierda, tenemos esta componente que nos da un corte positivo igual a BA coseno de alfa.
Y luego tenemos una variación debido a esta carga uniformemente distribuida. Entonces acá tengo planteada la ley de variación. O sea, para un X cualquiera, me paro un X horizontal, medido cualquiera por acá. Entonces yo tendré, si me paro en esta sección, digamos me paro por acá, ¿qué generará corte? La componente perpendicular al eje de BA, que era BA coseno de alfa, positivo, menos la componente de esta porción de la carga, que es la que está distribuida sobre la distancia X. Entonces, ¿qué será? P por X, la resultante de este pedazo de carga, que la tendremos que descomponer a esa resultante, que va a ser vertical, en una perpendicular al eje de la viga. Será esta. Entonces, en este caso, el ángulo alfa es este. Entonces tendremos BA coseno de alfa menos P por X coseno de alfa. Y esa es la ecuación que se mantiene porque no hay otra carga presente, otra fuerza en todo el trayecto hasta B. Entonces, Q en B, si nosotros en esta reemplazamos a X por L, que sería cuando llegamos hasta el apoyo B, obtendremos BA coseno de alfa menos P por L coseno de alfa. Y eso es igual a menos la reacción en B por coseno de alfa. Entonces, tenemos los valores de corte en los puntos característicos, en el apoyo A, en el apoyo B. Esta es la ecuación genérica, que es para determinar cualquier valor de corte en cualquier pedazo, en cualquier tramo de la viga, pero ni siquiera hubiésemos necesitado calcular esto si hacemos uso de la relación que existe entre la carga y el corte. Nosotros sabemos, bueno, en este caso la carga se llama P, menos P es igual a la derivada del corte respecto de X. Esto es lo que nos relaciona al corte con el tipo de carga. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros observamos el diagrama de corte, la derivada de esta función, que es Q de X en una función de X, la derivada de la función con respecto a X me está representando la pendiente de la recta tangente de la función en un punto determinado. Entonces quiere decir que la pendiente en el diagrama de corte va a tener un valor igual a menos P. O sea que es una única pendiente, una constante, que tiene el valor de la carga distribuida uniformemente. Entonces yo ya sé que la variación va a ser lineal, porque tiene que tener una única pendiente. Y si ustedes ven esta pendiente, es igual a menos P. Entonces, haciendo uso de esta relación ya podríamos graficar el diagrama de corte con solo determinar el corte en A y el corte en B. Y esta ley, esta fórmula que tengo Q de X, no es otra cosa que la ecuación de esta recta. ¿Está claro hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora pasamos a ver el momento flector. Entonces, si nos fijamos en la viga, tenemos un apoyo doble en este extremo, apoyo simple en el otro. Por lo tanto,
ya sabemos que son extremos articulados. Las articulaciones liberan la rotación, por lo tanto el momento en esos puntos es 0. Entonces, tengo M en A es 0, M en B es 0. Ahora, yo planteo una ecuación genérica, que sería la ley de variación del momento flector para un X cualquiera, de la misma forma que lo hice en el corte. Entonces, para un X cualquiera, yo tendré VA por X. En este caso, en el momento flector no hace falta que descomponga la reacción en una componente perpendicular al eje, porque también debería descomponer la distancia. Entonces, es lo mismo que yo tome directamente la vertical por su distancia perpendicular. Entonces, en el momento no hace falta descomponer las reacciones o ninguna fuerza presente. Entonces será VA por X, como el giro es horario, será un momento positivo, y tendré el momento que me genera esta parte de la carga distribuida, cuya resultante es P por X, y está ubicada en el medio, entonces será P por X sobre 2. Entonces tenemos VA por X menos P por X sobre 2, que sería el P por X cuadrado sobre 2 que tengo acá. Esta ecuación, al tener un X cuadrado, me dice que la variación es parabólica y una parábola de segundo grado. Entonces el diagrama de momentos será una parábola de segundo grado. Y si nosotros recordamos la relación que existía entre el corte y el momento, teníamos que la derivada del momento con respecto a X era el corte. Es esta la relación que se tiene que verificar. Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo tengo en el corte una variación lineal, quiere decir que el corte punto a punto va cambiando. Y es lo que pasa en este diagrama de momentos. Si yo calculo, determino la tangente en este punto, sobre 8. Y ese es el valor del momento máximo para una viga simplemente apoyada, en este caso de eje inclinado, cuando está sometido a una carga uniformemente distribuida.
acá está construida esta parábola, o sea, ustedes podrían hacer punto a punto, ir reemplazando valores en esta ecuación y determinar la forma de esta parábola de segundo grado, o con un método gráfico trazando las tangentes extremas. En este caso, ¿qué se hace? En la mitad de la luz, sobre este tramo, que ustedes lo pueden medir o sobre el eje inclinado o sobre la horizontal, que lo proyectan acá, en la mitad de la luz, siempre perpendicular al eje de la viga, se baja 2 veces la flecha, que es igual a Q por L cuadrado sobre 8, o sea, P por L cuadrado sobre 8, el valor que tenemos acá. Entonces, bajan P por L cuadrado sobre 8 y otra vez P por L cuadrado sobre 8. Y unen con los extremos, como el momento es 0, entonces va desde el eje de la viga hasta el valor de P por L cuadrado sobre 8. Y así obtienen las tangentes extremas de la parábola que van a dibujar. Y luego, a cada una de esas tangentes, la dividen en partes iguales, la cantidad que ustedes quieran, pero a ambas tangentes en la misma cantidad de partes. Esta está dividida en 4 tramos iguales, 4 tramos, y luego trazamos estas líneas que se llaman rayos. Entonces, desde este primer punto al último punto de la otra tangente extrema, desde este a este y este a la primera. Y de ahí, de cada uno de estos extremos, esta justo coincide con el eje casi, se levanta hasta cortar a la tangente anterior. Y esos son puntos de paso de la parábola de segundo grado. Entonces, esa es la manera de construir, o sea, el método gráfico para construir una parábola de segundo grado, y en este caso es la construcción del diagrama de momento flector. Y como vemos acá, según los cálculos que hicimos, este es un diagrama donde todo el momento es positivo y por eso se dibuja para inferiores. Entonces nosotros siempre dibujamos el diagrama de momento para el lado donde se traccionan las fibras. Entonces, para este estado de carga, como tenemos acá, esta viga estaría deformándose como de esta forma, más o menos así. Entonces se estira la parte de abajo y se comprime la parte de arriba. Por eso es que dibujamos el diagrama de momento para el lado donde se estiran o se traccionan las fibras, siempre. ¿Qué podemos verificar entre estos dos diagramas? Y yo les dije que la pendiente de la tangente, que es esto que me está dando acá, me da el valor de corte. Entonces, yo acá puedo determinar, por ejemplo, si yo tomo 2 puntos, a ver, veamos. Supongamos que tomo 2 valores de momento, un por acá y otro por acá. Tengo un momento M2 y un momento M1. Entonces, para calcular esto, no como derivada, sino como diferencia entre un delta de X, será M2 menos M1 sobre la distancia que separa a estos dos puntos, este X, digamos. Esa diferencia me tiene que dar el valor del corte en
en este caso sería en el punto medio, entre esos dos. Si vemos, los momentos acá son positivos, entonces yo tengo M2 es un valor positivo y más grande que M1. Entonces la diferencia M2 menos M1 me va a dar un valor positivo. X siempre positivo, por lo tanto el corte en este tramo es positivo. Y es lo que pasaba acá. Acá tengo corte positivo. Ahora veamos qué pasa en la otra parte de la parábola. Si yo tomo dos valores, uno por acá, vamos a borrar esto. Tomo un valor por acá, este, y tomo, supongamos, este. Entonces ahora este será el punto de M4 y este M3. Entonces tengo M4 menos M3 sobre la distancia esta X. Son valores positivos porque el momento acá era positivo, pero M4 es menor que M3. Por lo tanto, esta diferencia me dará negativa. Dividido en X, que es siempre positivo, me da que el corte es negativo. Y se verifica este diagrama que yo hice de corte. Entonces se cumple esta relación entre el corte y el momento. ¿Qué quiere decir? Que estos dos diagramas están bien dibujados. Si ustedes hubiesen hecho, en vez de esta curva, hubiesen hecho una pendiente, supongamos, voy a borrar esto. Y hubiesen dibujado una pendiente, una curva de esta forma, supongamos. Bueno, horrible. Y quieren verificar esto, la concavidad no les daría, no se cumpliría la relación que existe entre estos. Fundamentalmente acá. Acá no hay una tangente horizontal. Tengo dos tangentes distintas en este punto. Entonces esto no se cumpliría. Entonces eso quiere decir que esto está mal. Entonces, esta relación es una forma de verificar que las ecuaciones que ustedes hicieron para determinar el corte y cómo lo dibujaron está bien. Entonces, Profe, siempre, sí, tengo una pregunta. sí. Ahí, o sea, las pendientes de la curva de momento nos estarían dando negativas en el primer tramo, pero el momento, o sea, el En corte este, es positivo, claro. claro, sí. Mira. A ver. Bueno, esto todo el momento, esto es momento positivo, ¿sí? Entonces, vos me estás diciendo por cómo es esto que va la pendiente, o sea, si tomamos, yo te voy a decir por qué es eso. Supongamos, tenemos este eje X y acá el eje Y, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos una recta así, es pendiente negativa, que sería lo que está pasando en esto. ¿Por qué pasa eso? Es como si nosotros, porque nosotros tenemos una convención de signos distinta a la que toman los ingleses y muchos otros. Nosotros el diagrama de momento flector, como les dije, lo dibujamos para el lado de las fibras traccionadas.
En cambio, ellos lo dibujan colocando un sistema de ejes, coincidiendo así. Entonces hacen esto. Colocan X y colocan Y. Como el momento, todo esto que yo calculé es un momento positivo, entonces todos los valores, acá estoy dibujando momento en el Y. Entonces todos los valores van hacia arriba, o sea que esta curva estaría espejada. Ustedes van a ver en algunos libros, sobre todo en inglés, que ellos dibujan así. Porque como esto es positivo, no se fijan en cuál es la fibra traccionada a eso, sino cómo le dan los valores. Los valores van positivos, positivo hacia arriba, coincidiendo con el sentido del eje, y lo dibujan así. Y acá se verifica que las pendientes, todas estas pendientes son positivas, hasta llegar acá, y acá negativa. Acá se cumple esta relación. Entonces nosotros, al dibujarla espejada, tenemos que considerar que estas son pendientes positivas y estas negativas. Teniendo en cuenta esto, es como si hubiésemos cambiado el sentido del eje positivo. Por eso es que nosotros decimos, bueno, porque si nosotros hubiésemos dibujado este mismo así en verde, esto sería positivo, y es lo que se verifica. Si tomamos los valores de esto, también nos daría positivo, porque este valor, por ejemplo, este es mayor que el de este punto. Entonces la diferencia me da valores positivos. Por eso es que estas pendientes, en realidad, si dibujamos como función, esta función debería ir para arriba. Entonces, esto que parece negativo, en realidad es pendiente positiva. No sé si me entendés lo que te quiero decir. Claro, es lo mismo, nada más que nosotros lo dibujamos espejado. Exactamente. Entonces, todo lo que sea para abajo, para nosotros, en momento, es pendiente positiva. Todo lo que va así bajando, como si fuese al revés, digamos, porque es espejado. Bueno, profe, gracias, ahí entendí. Por nada. Bueno. A ver, vamos a borrar un poco esto. Bueno, esas son las verificaciones que se puede hacer entre el corte y el momento, y entre el corte y la carga por la relación que existe entre ellos. Y luego tenemos que determinar los esfuerzos normales. Ahora veamos, si nos fijamos en esta descomposición de fuerzas de la reacción, la componente paralela al eje, en este caso sería BA seno de alfa, es lo que me produciría un esfuerzo axial sobre la viga AB. Y ese esfuerzo, si yo me paro en la viga, si yo me paro en una sección por acá y corto, elimino esta parte, el esfuerzo estaría como empujando, presionando a la sección transversal acá, de la viga. Entonces, eso es un esfuerzo de compresión. Entonces, la componente de BA, que está empujando a la cara de la viga, me provoca una compresión. Entonces, el esfuerzo normal en A será igual a menos BA seno de alfa. Si hacemos una ley de variación, o sea, para un X genérico de nuevo, tendríamos la componente de BA que iba comprimiendo, que era menos BA seno de alfa, y ahora tenemos una porción de la carga uniformemente distribuida en una longitud X, que sería
el P por X, pero yo necesito una componente paralela al eje AB. Entonces la descompongo en esta y en esta. Y esta sería la componente que genera algún esfuerzo axial. Y que si yo me paro en una sección X y llevo todas las fuerzas estas a esa cara, esta fuerza estaría comprimiéndola y esta fuerza está traccionando, porque va saliendo de la cara. Entonces tengo compresión debido a BA, seno de alfa, y tracción debido a la carga uniformemente distribuida. Esto hace, si ustedes ven, es una función de X, que el diagrama de esfuerzos normales sea también con variación lineal. ¿Hasta dónde? Y hasta llegar al apoyo B, que ahí tendríamos toda la componente BA seno de alfa y toda la componente de P por L, que sería la resultante de toda la carga distribuida. Entonces, si reemplazamos acá en L, vemos que el esfuerzo normal en este punto será igual a BB seno de alfa. Porque tendría acá la resultante BB, y si descompongo, es una fuerza que va traccionando. Entonces, en este caso, el diagrama de esfuerzos normal es también variable. Cosa que ustedes habrán visto, no sé si ya hicieron algún diagrama de normales, en general siempre se mantiene constante en los tramos, pero acá en este caso, por tener el eje inclinado, también se produce porque a medida que va aumentando la distancia X, se va aumentando la porción de carga uniformemente distribuida y la componente que me va generando algún esfuerzo axial. Tiene la misma forma, digamos, del diagrama de corte, pero bueno, los valores distintos y el efecto, uno compresión, o sea, cambia, así como el corte cambia de positivo a negativo, en este caso cambia de compresión a tracción. Ahora veamos qué pasa si la carga, en lugar de estar distribuida sobre la horizontal, está distribuida sobre L', que es la longitud de la viga. Y vamos a hacer una comparación suponiendo que la resultante de la carga, que sería este P, tiene la misma intensidad que en el ejercicio anterior, que en este. O sea, la carga, el valor acá de P es el mismo. ¿Cuánto tiene que valer la carga distribuida sobre la longitud inclinada para que la resultante sea igual en valor a la del caso anterior? Entonces, esta resultante, según como está distribuida acá, está proyectada sobre L', va a ser P' por L'. Entonces, si yo digo que P es P' por L' y que tiene que valer igual a P por L, que era lo que teníamos en el ejercicio anterior, reemplazo L', va a ser igual a L sobre coseno de alfa. Entonces, P' por L sobre coseno de alfa tiene que ser igual a P por L. Por lo tanto, el valor de la carga P' es P coseno de alfa. Entonces, si yo tengo una carga distribuida sobre la horizontal, P, y tengo una distribuida sobre la longitud inclinada, para que
la resultante sea la misma, la relación entre esta carga distribuida sobre la inclinada y sobre la horizontal tiene que ser P coseno de alfa. Eso es una relación que se manifiesta para que tengan esa condición, digamos que la intensidad de la resultante sea la misma. No necesariamente se tienen que dar siempre, pero es para que vean cómo se analiza un caso y otro. Entonces, determinado el valor, o sea, cómo sería la resultante P en este caso, calculamos las reacciones de la misma forma que en el ejercicio anterior, tomando suma de momentos en A. Entonces tendremos la vertical en B, que como yo la supongo arriba, gira en sentido antihorario, por eso será momento negativo, menos BB por L. Y ahora la componente, debido a la carga uniformemente distribuida, que sea prima, que era P coseno de alfa, por L', que es L sobre coseno de alfa, me da esta fuerza. Y el momento será por L sobre 2. Entonces, la resultante es P coseno de alfa, que es el P', por L sobre coseno de alfa. Me da la resultante P. Esa, por su brazo de palanca, que es L sobre 2, es el momento con respecto a A. Entonces, de ahí obtengo B sub B, y de la misma forma, tomando momento en B, obtengo BA. Y que si observamos, valen lo mismo que en el ejercicio en el que teníamos la carga distribuida sobre la horizontal. Planteando sumatoria de fuerzas en X, obtengo que la componente horizontal en A vale 0. Para ustedes le queda verificar los diagramas de esfuerzos internos, plantearlos y ver que se cumple, que son iguales a los del otro estado de carga. Son los mismos tipos de diagramas, iguales. Ahora vamos a comparar estos dos casos, el momento. Cuando teníamos una viga simplemente apoyada con eje horizontal, sometido a una carga uniformemente distribuida P, tendríamos un diagrama de momento, que es una parábola de segundo grado, donde el momento máximo es P por L cuadrado sobre 8. Todo un diagrama de momentos positivo. Cuando construimos recién para la viga de eje inclinado, el momento flector también es una parábola de segundo grado, que siempre se dibuja, en todos los casos, en este o en este, perpendicular al eje de la viga, por eso está dibujado así. Y el momento máximo es igual, P por L cuadrado sobre 8. O sea que este diagrama de momentos y este es el mismo. ¿Por qué? Porque no varían las distancias, como ustedes para calcular momentos. Si tienen una fuerza inclinada, para calcular momentos respecto de un punto tendrán que tomar la distancia perpendicular. Si tienen una fuerza vertical, también tienen que tomar la distancia perpendicular. Entonces, al descomponer la fuerza y descomponer las distancias, se llega a lo mismo. Entonces, no es necesario, cuando calculan momento, descomponer fuerzas y descomponer distancias. Entonces, toman la fuerza como está y toman la distancia perpendicular a la dirección de la fuerza. Eso hace que
el diagrama de momento, si es horizontal o si es eje inclinado, sea el mismo. Ahora, ¿qué pasa con los otros esfuerzos? En el caso del esfuerzo de corte, teníamos que si la viga es de eje horizontal, con la carga uniformemente distribuida, el corte valía en este caso la reacción, que es P por L sobre 2, y en este otro punto, el valor de menos la reacción, que será menos P por L sobre 2, en realidad el corte acá es menos P por L sobre 2, porque es negativo, y tenemos la variación esta triangular. Ahora, cuando tenemos el eje inclinado, y acá ya no podemos considerar a BA, como que toda la fuerza BA genera corte, porque no es el concepto. Corte tienen que ser todas las fuerzas que sean perpendiculares al eje de la viga, que produzcan un cizallamiento en la sección transversal. Entonces será una componente. En este caso era el coseno de alfa, o sea, BA coseno de alfa. Entonces, si comparamos el dibujo del diagrama de corte de la viga de eje horizontal con la de eje inclinado, hay una diferencia de coseno de alfa. Entonces, es el corte en la viga de eje horizontal por coseno de alfa. Y tiene la misma variación. Y en el caso del esfuerzo normal, esta no tiene esfuerzo normal porque todas las cargas son perpendiculares al eje de la viga, y la de eje inclinado sí tiene, que como vimos era BA seno de alfa con presión y tracción. Entonces en esta de eje inclinado aparecen esfuerzos normales, y en esta otra, en la de eje horizontal, no tiene esfuerzos normales debido a que no tiene ninguna carga en la dirección del eje. Entonces esas serían las conclusiones con respecto al tratamiento de viga de eje inclinado. Entonces, como verán, para el diagrama de momento no hace falta que ustedes entren en descomposiciones de fuerza, pero sí para los demás esfuerzos, ya sea corte o esfuerzos axiales. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, por ahora no. Bueno, vamos a hacer un ejercicio, un ejemplo de una viga de eje inclinado. Voy a ver si puedo. Esperemos que salga bien. Yo no la escucho, profe. No, no se escucha. Tampoco.
Hola, ¿ahora me escuchan? Ahí sí. Ahora sí. Bueno, a ver, veamos qué pasó. No sé con la cámara. Ujú, sí. Porque no se escucha. No sé. Bueno, ahora veamos a ver si puedo. A ver. ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Sí, Ah, ok. Bueno, ahora sí. Bien. Bueno, entonces, vamos a analizar esta estructura que tiene dos vigas con eje inclinado, que podría ser como si fuesen los techos de esas casas alpinas, y sea 45 grados para que sea más fácil la descomposición de fuerzas. Apoyo doble, apoyo simple, y tiene la mitad de la estructura con una carga uniformemente distribuida proyectada sobre la horizontal y a una altura de 3 metros con respecto al apoyo derecho. Tiene una carga de 10 kilonewton vertical y una carga de 5 kilonewton en la horizontal. Entonces vamos a empezar a analizar esta estructura. Para eso voy a ponerle numeritos 1, 2, 3 y 4, porque después nos va a servir para los esfuerzos internos. Entonces el primer paso sería determinar las reacciones de A y B, que ustedes tendrían que dibujar el diagrama de cuerpo libre. Yo no lo voy a dibujar en este momento, pero acá tendríamos esto no se hace, o sea, de hacer la fuerza encima del apoyo, estaríamos repitiendo dos cosas. Entonces yo supongo que B sub B va hacia arriba, y acá también supongo a B sub A hacia arriba, y ya la horizontal ya sé cuál es la dirección y el sentido, porque ya tengo solamente una fuerza de 5 kilonewton. Entonces tendría H acá, tengo BA y B sub B. Entonces pasamos a analizar, a calcular las reacciones. Primero, ¿qué hacemos? Suma de momento en A. Tengan calculadoras y me van dictando. Suma de momento en A igual a 0. Entonces tenemos, si como gira a B sub B gira en sentido antihorario, será menos B sub B por, tengo 3 más 2, 5, 5, 10 metros. Después seguimos con esta horizontal de 5 kilonewton, que también hace girar en sentido antihorario respecto del punto A. Entonces serán menos 5 kilonewton por 3 metros. Esta va a girar en sentido horario, entonces tengo más 10 kilonewton por 7 metros. Y después tengo esta, que es la carga uniformemente distribuida, que está aplicada sobre desde el punto 1 al 2 en la horizontal, entonces tengo 6 metros. Entonces 1 kilonewton por 6 metros serían 6 kilonewton. Y por la distancia a este punto, entonces tengo, y con giro horario, entonces son 6 kilonewton por, esta queda ubicada a 3 metros de acá, entonces me queda a 2 metros del apoyo. 6 kilonewton por 2 metros.
igual a 0. ¿Está bien? No me olvidé de nada. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Entonces de acá obtengo B sub B, que me da igual a ¿cuánto? A mí me dio 6,7. Perfecto. 6,7 kilonewton. Y va, yo acá siempre le pongo, para no olvidarme, va hacia arriba. Ahí tengo B sub B. De la misma forma, calculo BA tomando suma de momentos en B. Podría ser suma de fuerza, pero siempre hay que verificar los resultados y es mucho más fácil verificar con una sumatoria de fuerzas. Entonces la dejo como verificación. Entonces tomamos momento en B. Tendremos BA, giro positivo, BA por 10 metros. Esta, en este caso, será negativa, menos 6 por, tengo 3 metros hasta este punto, más 5, serían 8 metros. Luego tengo menos 10 kilonewton por 3 metros. Y esta también gira en sentido antihorario, será 5 por 3 metros. Y ya está, igual a 0. Y de ahí calculo B sub A. Quedará menos 10 por 3 menos 5 por 3. 9,3 me dio. 9,3 kilonewton y también será hacia arriba. Con sumatoria de fuerzas en X igual a 0, yo sé que HA vale los 5 kilonewton y va hacia allá. Siempre tengo que verificar estos resultados, entonces lo verifico con una sumatoria de fuerzas en I igual a 0, entonces tengo 9,3 más 6,7 menos 10 menos 6 y esto da 0. Entonces verifica y entonces tranquilamente puedo pasar a calcular los esfuerzos internos. ¿Sí? No estaban viendo eso. Bueno, hasta ahí sí vieron todo. Sí, sí, se vio todo. Bueno, ahora vamos a calcular el corte. Entonces, teníamos, yo voy a dibujar acá al costado, a mano nomás la estructura para ver, teníamos acá una vertical y una horizontal, acá esta, por acá estas fuerzas y acá la carga uniformemente distribuida, como para tener idea. Entonces vamos al punto 1, vamos a empezar con el corte en el punto 1. Tenemos que definir cuáles serían los puntos importantes donde calcular el corte, dónde es necesario y dónde no. Entonces, acá ¿qué podemos decir? En el extremo, en donde está el apoyo, será acá en la cúspide, digamos, en el punto que yo le llamé 2, después donde hay cargas puntuales, y acá en el apoyo B y en el otro extremo. Esos serían los puntos en los que necesito conocer el corte y luego puedo trazar el diagrama. Antes de empezar, ¿qué debería hacer? Y ver cómo es la descomposición de fuerzas para corte y para normal.
Entonces, acá recordemos que teníamos el eje, o sea, el ángulo alfa de 45 grados con la horizontal. Entonces, componente vertical, a ver si escribe esto, ¿se ve? No se ve nada, no, voy a seguir con azul. La componente BA, esta es BA. Entonces la tengo que descomponer en una paralela al eje de la viga y en una perpendicular al eje de la viga. Entonces tendría, y este es el ángulo de 45 grados. Que como es 45 en este caso no afecta porque tanto seno y coseno valen lo mismo, pero si el ángulo fuese otro hay que ver bien cuál es el ángulo alfa, dónde está ubicado en la descomposición de fuerza, porque si no hacen mal corte y normales. Entonces acá lo que me producirá corte será BA coseno de 45. Pero empecemos por el extremo 1. En el extremo 1, o sea, yo tengo carga a partir de eso, pero es carga uniformemente distribuida. Por lo tanto, no tengo ninguna distancia como para desarrollar esa carga distribuida, por lo tanto el corte en 1 es 0. Entonces empiezo con el corte en 1 es 0, y el corte en A por la izquierda, o sea, antes de llegar al apoyo, antes de llegar a la fuerza vertical esa, corte en A por izquierda, ¿y a qué va a ser igual? Y al pedacito de carga distribuida que yo tengo hasta ese punto, que yo tenía que esto valía 1 metro. Entonces, la carga vale 1 kilonewton. Por 1 metro me da una fuerza de 1 kilonewton, pero esa es la componente vertical. Yo necesito la perpendicular al eje. Entonces será 1 kilonewton coseno de 45. Entonces será 1, el coseno de 45 es raíz de 2 sobre 2, y es hacia abajo. Según la convención de signos, entrando por la izquierda, un corte hacia abajo es negativo. Ustedes recuerden que la convención, en este caso, si nos paramos, tendríamos esto, así. Entonces, esto sería positivo. En este caso, la carga unitaria viene hacia abajo, es un corte negativo. Esto es menos 0,707 kilonewton. Eso sería el corte en A por izquierda. Ahora pasamos al corte en A por derecha, o sea, pasando infinitesimamente por arriba de donde está el apoyo. En este punto, y yo ya tengo una componente de la vertical en A y también una componente de la horizontal, que la horizontal era de esta forma. Yo descompongo, tendré paralela al eje y esta la perpendicular al eje. Esta será la que me genera corte, y como va hacia abajo será un corte negativo. Esto es alfa. Entonces, el corte que ya tenía a la izquierda, que era menos 0,707, más la vertical en A, que valía 9,3 por raíz de 2 sobre 2, más 9,3 por raíz de 2 sobre 2, y menos HA, que valía 5, por el seno sería en este caso, pero también vale raíz de 2 sobre 2, y nada más. Y ahí tengo el corte
justo después del apoyo A. Y ese valor me da 233 kilonewton. ¿Entienden hasta ahí? Sí, profe. Bien. Entonces tengo este valor de corte, este valor de corte, y ahora me voy acá arriba, porque en el medio no hace falta, yo sabiendo la relación que hay entre la carga y el corte, sé cómo va a ser la variación debido a esta carga uniformemente distribuida. Entonces me paro en el punto 2 por izquierda, digamos, en este tramito, justo adelante de la cúspide. Q en 2 por izquierda. Entonces, tengo el corte que ya tenía calculado hasta acá, que es 233. Y ahora tengo este resto de carga uniformemente distribuida que estaba proyectada sobre 5 metros. Entonces tengo una carga de 5 kilonewton, porque esto valía 1 kilonewton metro. Entonces tengo una carga de 5 kilonewton que la tengo que descomponer también en la perpendicular, o sea, por el coseno de 45, y es negativo, porque va hacia abajo. Menos 5 por raíz de 2 sobre 2. Y ahí tendría el corte a ver, ¿está bien? Sí. Y me da menos 1,2 kilonewton. Llegamos hasta este punto. Ahora, para seguir por este tramo, ustedes pueden hacer estas fuerzas y ahora descomponerlas en perpendiculares a este eje, que a mí me parece muy complicado, o sea, posible de cometer cualquier tipo de error. Entonces mejor entrar por derecha, cambiar la convención de signo y entrar por el punto, por el otro extremo, por donde está el apoyo B, y hacer lo mismo que hicimos en el tramo del apoyo A. Entonces ahora vamos a entrar calculando por derecha. Este punto yo lo había llamado 4, este es B y este era 3. Entonces empezamos con el punto, el corte en 4 y vamos a poner por derecha. En ese punto, en todo el tramo, entre 4 y B, no hay ninguna carga, por lo tanto, es 0 el corte, igual a Q en B, digamos, por derecha, o sea, hasta antes de llegar a la reacción en B. Si me paro pasando el apoyo, que yo le llamaré izquierda, que sería por acá, entonces tendría una componente de la reacción B sub B, que si a esa fuerza B sub B la descompongo en una perpendicular y en una paralela, esta es la componente que me genera corte. Ahora, si yo pongo, considerando la convención entrando por derecha, el corte positivo es el corte que va hacia abajo. Entonces, este sería un corte negativo. Entonces, el corte en B, digamos, por izquierda, va a ser B sub B, que valía 6,7 por raíz de 2 sobre 2, negativo, porque esta componente me genera un corte negativo. Y ese valor me da menos 4,74. . 4,74.
Entonces tengo 0, menos 4,74 acá. Seguirá constante hasta el punto 3, justo antes de las fuerzas que están puntuales. Entonces esto va a ser igual a Q en 3 por derecha y Q en 3 por izquierda. Me voy más arriba, ahí. Q en 3 por izquierda, ya tendré que considerar el accionar de tanto la fuerza vertical de 10 kN y la horizontal de 5. Entonces, si descomponemos la horizontal, esa es una así, tenemos esto y tenemos esto. Esta sería la componente que genera corte y la vertical tendremos así y así. Entonces, las dos componentes que generan corte tienen el mismo sentido y será positivo. Entonces, tenía un corte de menos 4,74, que era lo que venía desde el apoyo B, y ahora estos son cortes positivos, más 5, que era por la horizontal, por raíz de 2 sobre 2, y más 10 por raíz de 2 sobre 2. Eso será el corte en 3 por arriba, o sea, le llamamos izquierda, por arriba de donde están aplicadas las cargas. Y eso me da un valor de 5,87 kN. Y eso se mantiene constante hasta llegar al punto 2, Q en 2 por derecha. Entonces ya tenemos los valores de corte y podemos graficar el diagrama de corte. Ahora voy a cambiar la hoja y vamos, acá ya tengo dibujada la estructura y vamos a tratar de graficar sobre esta estructura el corte. Yo marqué los puntos donde están los apoyos. Acá estarían aplicadas las cargas, estos los extremos 1 y 2. Entonces teníamos que el corte en 1 valía 0. En A, por izquierda, menos 0,7, que es un valor chiquitito. Vamos a hacer menos 0,7, este valor. Como la carga era uniformemente distribuida, la variación del corte será lineal. Entonces, esto tiene una variación de esta forma. El corte en A por derecha se hacía positivo de 2,33. Entonces, me voy para arriba. Un corte positivo de 33. Y en este extremo, por izquierda, me da negativo de 1,2. Entonces, es un corte negativo. Y como era carga uniformemente distribuida en todo este tramo, la variación será lineal. Entonces tengo esto negativo, esto positivo, esto negativo. Esa es la parte del diagrama de corte de ese tramo. Ahora vamos para el corte en la otra sección. Entonces, el corte en 4, aquí, valía 0. Luego, el corte en el apoyo B, o sea, en B por izquierda todo esto se mantiene 0. Perdón, estoy dibujando en el otro. Acá se mantiene todo esto 0. En B, el corte vale
¿Cuánto valía el corte en B? Menos 474. O sea, R grande. Y se mantiene constante hasta donde estaban aplicadas las cargas. Entonces, ahí. Después, en 3 por izquierda, o sea, por arriba de las cargas, se pasaba a 587 positivo. Entonces nos vamos así, y se mantiene constante en todo este tramo. Entonces tenemos este positivo y esta parte negativa. Y en este tramo 0. Este sería el diagrama de corte para la estructura que teníamos. ¿Qué tenemos que verificar acá? Esta pendiente y esta tienen que ser iguales. ¿Por qué? Porque la carga Q que está distribuida es la misma. Entonces la pendiente tiene que ser la misma, que era la relación entre la carga y el corte. Entonces estas deben ser 2 rectas paralelas. Eso también tienen que verificar siempre cuando tienen la misma carga, que las pendientes sean iguales. Bueno, ya tenemos el diagrama de corte. Ahora tendremos que calcular el momento para poder dibujarlo. Vamos al diagrama de momento. Entonces, volvamos a dibujar acá la estructura. Tenemos B, esto se llama 4, 1, A. Acá estaba la carga uniformemente distribuida, 2, y por acá vienen las cargas de 5 y de 10. Todavía 1 kilonewton. Entonces, si empezamos por este tramo, el momento en A, es 0. El momento en A por izquierda, ¿verdad? En los momentos, no sé, por izquierda y derecha, porque está infinitesimal el momento en A, va a ser el momento provocado por ese distribuido que está por una distancia en A. Entonces tenemos 1 kilonewton por 1 metro, será 1 kilonewton por 5. Tengo 0,5 kilonewton metro. Y el signo en ese caso es en ese punto un momento negativo, 0,5 kilonewton. Luego vamos a calcular esto. Profe, no sé si le pasa a todos, pero a mí se me escucha muy cortado. Sí, profe. Sí, profe. ¿Cortado? Te escucho un Sí, se poco escucha cortado, un profe. poco cortado. Oh, O sea, cuando diste vuelta la hoja ahora nada más. Antes se escuchaba bien. estaba bien. Ahora, Cuando, Y se te ve medio cuando trabada la empezó con imagen momento, y profe. medio cortado. eso. ¿Ahí escuchan? ¿O todo no?
Sí, ahí se escucha. No. Bueno, a ver, veamos. Ahí mejoró, me Eso. parece. A ver, No, profe. ¿no? No, se escucha cortado todavía. Cortado. Bueno, a ver, me voy a desconectar y me vuelvo a conectar. Espérenme un poquito. Ahí mejoró ahora. ¿Sí? Sí, Sí, ahí ahí se escucha mejoró. bien. Qué lío. Bueno, a ver. Vamos a ver. A ver qué pasa. Ahí, a ver. ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno. Empecemos con el momento. El momento en el extremo es 0, porque no tengo distancia para desplazamiento. Entonces me paro en A. En A, lo único que me va a generar momento es la parte de carga uniformemente distribuida que tengo en ese metro, que yo tengo entre el 1 y el apoyo. Entonces será 1 kilonewton, que es la resultante, por 0,5 metros. Y como gira en sentido antihorario, el momento es negativo, menos 0,5 kilonewton metro. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Bien. Bueno, pasamos entonces al punto 2. Entonces, en 2 yo tendré el momento que me genera la carga uniformemente distribuida. Gira en sentido antihorario, entonces será momento negativo. La carga son 6 kilonewton por 3 metros. Entonces será menos 18 kilonewton metro. Después tengo la vertical en A, que no me acuerdo cuánto valía, 9,3, sí. 9,3 que gira en sentido horario, entonces positivo. 9,3 por 5 metros, que era la distancia entre A y 2. Después tengo una horizontal en este sentido. Gira en sentido antihorario. Menos, valía 5 kilonewton por esta altura, que son 5 metros también. 5 metros. Y no tengo nada más. Entonces el momento en 2 valdrá, a ver cuánto vale eso. Momento en 2, 3,5 según mis cálculos. 3,5 kilonewton metro. Tengo eso, esto y esto. Ahora, de nuevo acá, yo calculo entrando por derecha. Porque para mí es fácil. O sea, si usted quiere hacer todo en el mismo sentido, de las dos formas debería dar exactamente igual. Entonces me paro por derecha, m en 4 vale 0, m en b vale 0, y ahora me paro y calculo el momento en 3. Entonces, m en 3, yo acá tenía la vertical en este sentido, gira, o sea, la convención de signos para momento era esto positivo, y si entramos por la derecha, este era positivo, por lo tanto este me genera un momento positivo. La vertical en B valía, ¿cuánto valía? 6,7. 6,7 por, esto eran 3 metros, entonces ese es el valor del momento en 3. 6,7
7 por 3 me da 20 Newton metro. Y luego me voy a 2. Entonces tendré 6,7 por 5 metros positivo. El 5 será, el 5 será negativo, menos 5 por 2 metros y menos 10 por 2 metros. No sé si escucharon algo de lo que dije. Sí, profe, se escucha. Bueno, y al perro también. No voy a matar al perro de mi vecino. Bueno, entonces si calculamos todo esto, me da 3,5 kilonewton metro. Que si comparamos con el M2 que calculé acá, me da igual. Y es lo que se tiene que verificar en este punto, que tiene que ser igual para que haya equilibrio de nudo. Entonces, ahora con estos valores vamos a dibujar el diagrama de momento. Voy a usar esta estructura para el diagrama de momento. Ahí está. Quería que se vean los dos ahí. Entonces tenía el momento en 1 vale 0. El momento en A vale 0,5. Vamos a dibujar en chiquito. Y es negativo. Entonces quiere decir que las fibras que me está traccionando son las de arriba, entonces el momento se dibuja para arriba. Como que esto se estaría curvando de esta forma. El momento en 2 vale 3,5. Más o menos por acá. Sería este valor. Ahí. Y yo sé que como acá tenía carga uniformemente distribuida, los diagramas en este tramo tienen que ser parabólicos. Entonces, vengo y me fijo en cómo es el diagrama de corte acá. Acá el corte empieza en 0. Yo voy a escribir la relación entre el corte y el momento. Porque esto me va a dar cómo es la curvatura de la parábola. Si el corte acá vale 0, quiere decir que yo en esta igualdad tendría que poner 0. Que la derivada del momento con respecto a x sea 0, quiere decir que acá tiene que salir con tangente horizontal. Entonces, si tengo corte 0, tangente horizontal en la parábola. Entonces, no puedo salir con una parábola de esta forma. O sea, si yo dibujo esto así, acá no tengo tangente horizontal. Entonces, esta concavidad estaría mal, esta curvatura. Entonces, mi curva es así, con tangente horizontal acá. Ahora, acá yo paso de un corte negativo a un corte positivo. Quiere decir que yo acá tengo que tener dos pendientes distintas. Una así y la otra así, por este cambio de signo. Y también sé que acá el corte es 0. Si el corte es 0, es condición de máximo, que acá me tendría que dar la tangente paralela a este eje. ¿Qué podría hacer yo para saber dónde exactamente es? Si yo lo hice esto a escala, yo puedo medir eso y medir dónde me daría el máximo acá.
¿Qué me quiere decir? Que este valor que yo calculé acá no era el máximo. Hay otro que es más grande que este y que tiene que estar ubicado acá, en donde se hace 0. Entonces yo puedo ir a la ecuación de corte, a la ecuación genérica de corte. La voy a escribir acá. Q de X, yo tenía la componente vertical y horizontal, que era BA por raíz de 2 sobre 2, que iba así, o sea, me producía un corte positivo, menos HA por raíz de 2 sobre 2, y menos el corte, menos Q por X, que no sé cuánto es, y por raíz de 2 sobre 2. Esa es la ecuación genérica del corte. Entonces, para yo obtener la distancia en la cual el corte se hace 0, o sea, este X, igualo esta ecuación genérica a 0. Y de ahí despejo X. Yo estos valores son conocidos, entonces esto es un número, despejo X. Como todo está multiplicado por raíz de 2 sobre 2, esto desaparece. Entonces, X me va a quedar igual a BA menos HA sobre Q. De ahí determino cuánto vale X, en donde a mí me da el corte 0, que va a ser el valor del momento máximo. Entonces yo podría escribir la ecuación genérica de momento, mx, que va a ser, si yo mido el x desde acá, o sea, este es el 0, entonces yo tendré menos q por x cuadrado sobre 2, es por la carga uniformemente distribuida, más BA por X menos 1, porque esta distancia es 1 metro, por X menos 1, y menos HA por, esta distancia es fija, por 5. Entonces yo reemplazando acá el valor de X, puedo obtener el valor del máximo, que me tiene que dar más o menos por acá, según este dibujo. Si yo proyecto esto, viene por ahí. Entonces esto me va a dar una tangente horizontal por acá y va a ser una curva como esta. Donde la tangente, bueno, supongamos que es la tangente horizontal donde se hace 0. Como el momento en 2 por izquierda y por derecha tiene que valer lo mismo para que haya equilibrio, yo puedo rebatir este diagrama y ponerlo acá. Este valor y este valor son iguales. Y el momento en 3 es bastante más grande, que me viene así. Y es lineal, porque esto, si acá es constante, entonces la variación en momento es lineal. Y después va a 0 en esto. Entonces tendría un diagrama así y así de momento flector. Si ustedes aíslan este nudo, el nudo 2, yo tengo la barra que viene desde acá y la otra que viene desde acá. Es como verificar el equilibrio de nudo. El momento que viene de acá es este, quiere decir que me está traccionando las fibras de adentro. Entonces, yo puedo decir, cuando lo coloco en el extremo de barra, que es como yo calculo, es un momento que gira así,
porque me la está curvando a esta parte de la barra. Entonces, si yo a este lo traslado al nudo, por principio de acción y reacción, yo lo tendría que poner así. Ese momento es el que valía 3,5. 3,5. Acá vale 3,5. Entonces, me traccionaba las fibras de adentro, entonces quiere decir que en el extremo de barra me está haciendo esto. O sea, acá me está haciendo así y acá así. Ahora, en este otro punto, también me tracciona las fibras de adentro, así, sobre este tramo de la estructura. Está para acá el dibujo, entonces quiere decir que está traccionando las fibras de adentro. Entonces, cuando lo traslado para acá, lo traslado en sentido contrario. También valía 3,5. Entonces, si yo me fijo en el nudo, los momentos valen igual y tienen signo contrario. Entonces quiere decir que hay equilibrio de nudo. La suma de todos los momentos acá es nula. Si esto no se verifica, querría decir que no hay equilibrio, no es un nudo fijo. Entonces está mal. Siempre se tiene que verificar el equilibrio de nudo. En este caso es simple porque llegan 2 barras al nudo, pero después van a ver, cuando vean pórtico, que pueden tener 3 barras, entonces tienen que controlar que la suma de los 3 momentos, o sea, el giro, que se anule, digamos, la suma de los momentos sea 0. Esto es lo que les llamamos equilibrio de nudo y siempre le pedimos que ustedes hagan para verificar que su diagrama de momento está bien hecho. Entonces, en cada nudo, acá también sería un nudo, y tienen un momento en un sentido y otro en otro y que vale lo mismo. Entonces, está en equilibrio. No podría haber un salto acá. Si acá hubiese un salto, quiere decir que algo está mal. Bueno, eso con respecto al momento flector. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. ¿No? Bueno. Y después nos quedaría el diagrama de esfuerzos normales. Vamos a calcular los esfuerzos normales acá. Entonces teníamos la estructura, tenemos los puntos donde están los apoyos A y B, fuerza, fuerza, reacción, y acá tenemos la carga uniformemente distribuida, cuya resultante tiene la dirección vertical. Entonces, nuevamente, en el punto 1, el normal es 0. Cuando llegamos a A por izquierda, o sea, antes de aparecer el apoyo en A, NA por izquierda, iba a ser la parte de la carga que está distribuida en ese metro, la resultante, pero la componente paralela al eje. Y como es una fuerza que está tirando, es tracción. Entonces tendremos una fuerza de tracción de 1 kilonewton por raíz de 2 sobre 2, 0,707 kilonewton. Cuando pasamos el apoyo A, ya tenemos estas otras 2 reacciones y cuya componente paralela al eje, en este caso, empuja a la sección, es decir, que comprime, y esta también comprime. Entonces, N en A por la derecha va a ser lo que ya teníamos, que era una tracción de 0,707, menos ahora la compresión de la vertical, que la vertical valía 9,3 por raíz de 2 sobre 2,
y una compresión también de la horizontal, entonces tendremos un esfuerzo de compresión que vale, ¿cuánto vale? No lo calcule. Bueno, a ver, ya lo calculo. Es 0,707 menos 9,3. 2 menos 5 menos 9,4. Sí. Menos 9,4. ¿Así les da? Sí, profe, me sí. Bien. Bueno, 9,4 kilonewton. Luego nos dirigimos al punto 2. Entonces calculamos n en 2 por este lado, por izquierda. Entonces ya tenemos las mismas componentes, digamos, del normal acá, en NA, más la parte que corresponde a los 5 metros de desarrollo de esta carga uniformemente distribuida. Entonces será menos 9,4 y esta también me provocará tracción. Entonces, más 5, que es la resultante de este pedazo, 5 por raíz de 2 sobre 2. Y ahí tengo 5 sobre 2, es eso, menos 9,4, menos 5,86 kilonewton. Ahora, en esta parte de la estructura, entro por derecha, entonces n en 4 vale 0, y se mantiene hasta el apoyo B, y n en B pasando el apoyo, o sea acá en este punto, tendré una compresión debido a la fuerza del apoyo B, que valía 6,7 por raíz de 2 sobre 2. Esto es igual a menos 4,73. Y se mantiene constante hasta el punto 3. Entonces, N3, pasando el punto de aplicación de las cargas, ya tendré una componente donde la componente de la horizontal provoca compresión y la componente de la vertical genera tracción. Entonces tengo menos 4,73 debido a B, menos 5 raíz de 2 sobre 2 y más 10 raíz de 2 sobre 2. Y ahí llego con un esfuerzo de compresión de 1,19. Entonces ahora tengo que dibujar todo esto. Ahí estamos. Bueno, voy a ir comparando los valores. Entonces, acá teníamos 0. En el hasta A tenemos una tracción de 0,7. Vamos a dibujar las tracciones para arriba. Será un diagrama así. Luego, en la derecha, pasa una compresión de 9, menos 9.
y va disminuyendo debido al efecto de la carga distribuida hasta menos 5. Entonces, esto es compresión, esto es tracción. Y del otro lado tenemos 0, todo este tramo es 0. Luego tenemos valores constantes, compresión de menos 4,73, se mantiene constante hasta este punto, negativo, y luego produce una disminución debido a la carga vertical. Dice constante, negativo, así. Esto sería el diagrama de esfuerzos normales para esta estructura de eje inclinado. Y ahí terminamos con el ejercicio de eje inclinado. ¿Alguna duda con respecto a esto? De mi parte no, profe. ¿No? Bueno. 17:50. Bueno, ahora vamos a ver esfuerzos internos en vigas Gerber, que ustedes ya vieron cómo calcular. A ver, esperen que tengo que abrir el archivo. Ya vieron cómo calcular las reacciones. Y ahora veremos cómo determinar los esfuerzos internos en las vigas. Ahí está. Bueno. Las vigas Gerber son, ustedes ya vieron que son vigas isostáticas y generalmente cubren luces muy grandes. Se las usaba mucho antes como estructuras de puente. Y tienen la particularidad de que están constituidas por tramos, en donde tienen un tramo, como en este caso, tiene los 3 grados de libertad restringidos, o sea, está isostáticamente sustentado, y otras partes que van apoyadas en esos tramos isostáticos. Entonces vamos a analizar este ejemplo. Tenemos una viga de 2, 4, 6, 8, 10 metros de longitud y tiene carga uniformemente distribuida en una parte de la viga, en el tramo BD, y una carga puntual aplicada en la mitad del tramo AB. Entonces siempre tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre para poner en evidencia las incógnitas para poder calcular las reacciones. Entonces, acá tenemos el diagrama de cuerpo libre y suponemos los sentidos de las reacciones en los apoyos A, B y D. Ahora tenemos que empezar a calcular. Siempre es importante, o sea, para poder empezar a trabajar, tomar la parte de la viga que apoya en la parte isostática. Entonces comenzamos con esa parte, calculando las reacciones de esa zona, y después nos extendemos a todo el otro tramo. Entonces,
Vamos desde las vigas que apoyan, desde los tramos que apoyan, en la que soporta. Entonces dibujamos el diagrama de cuerpo libre de esta parte, o sea, del tramo CD. Ya antes, viendo las condiciones que tiene, o sea, los estados de carga a los que está sometida, vemos que la horizontal en A va a ser nula. O sea, para este estado de carga, la horizontal en A vale 0. Entonces, partimos analizando el tramo CD. Entonces, hacemos el diagrama de cuerpo libre, donde debemos poner en evidencia las fuerzas de toda la parte que nosotros quitamos para que ese tramo quede en equilibrio. Entonces, por eso aparecen estas fuerzas HC y BC. Entonces, la ventaja que tenemos es justamente que al ser esto una articulación, nosotros ya sabemos que el momento en la articulación es 0, entonces podemos plantear esta ecuación de equilibrio. Entonces planteamos suma de momentos en C igual a 0 y determinamos BD. BD por 4 metros, menos porque era en sentido antihorario, más la carga distribuida, que son 5 kilonewtons por los 4 metros, sería la resultante, y por 2 metros el brazo de palanca. Y de ahí obtenemos la primer incógnita que teníamos, que era BD. Luego, ya esta está conocida, entonces podemos determinar, por ejemplo, B sub B, tomando suma de momentos en A. Lo que yo les quería mostrar acá, en el dibujo, esto que está en línea de trazo sería el eje baricéntrico, que es lo que normalmente dibujamos siempre en las estructuras para calcular, porque todas estas fuerzas es como si estuviesen aplicadas todas en el eje baricéntrico y los esfuerzos se calculan respecto de ese eje. Entonces, ahora calculamos B sub B. Tomamos suma de momento en A de la estructura completa, como ya conocemos BD, planteamos BD por su brazo de palanca, 5 kilonewtons por los 6 metros, y tendremos 3,5 más, estos son 3 metros, perdón, acá, más estos 4 son los 7 metros. Tenemos la fuerza puntual de 10 kilonewtons, que gira en sentido horario, por eso es positiva, por 2 metros de brazo de palanca, y tenemos la incógnita B sub B por 4 metros. Y de ahí obtenemos el valor de la vertical en B. Luego nos queda la vertical en A. Entonces, ¿qué podemos hacer? Tomar toda la estructura y tomar momento acá, o tomar esta parte y hacer suma de momentos en C. Entonces, en este caso, yo elegí cortar en C y hacer la suma de momentos igual a 0 en C. Entonces calculo, planteando la sumatoria, y llego a el valor de BA, que me dice que es menos 2,5, quiere decir que este sentido supuesto estaba equivocado, va hacia abajo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre definitivo me queda de esta forma, donde HA, en este caso, para este estado de carga, vale 0. Entonces tengo las reacciones y puedo empezar a determinar los esfuerzos internos. Entonces, siempre recordando la convención de signos y la relación entre la carga, el corte y el momento, que eso es muy útil para el momento de graficarlo, vamos a determinar, a obtener el esfuerzo de corte.
Entonces, lo primero que hacemos es marcar las secciones importantes donde deberíamos calcular el corte, y los otros tramos no es necesario porque conociendo esta relación podemos trazar los puntos intermedios. Entonces, un punto sería donde está el apoyo A, siempre antes y después de las cargas puntuales, que sería como en este caso, acá porque está el apoyo. Acá en el medio no hace falta porque sabemos cómo va a ser la variación, y cerca del otro apoyo. Entonces empezamos haciendo el primer corte 1. Entonces, en este caso, con la convención de signos de entrando por la izquierda, el corte, como la fuerza va hacia abajo, es un corte negativo igual a menos BA. Después pasamos a la sección 2, se mantiene constante porque no hay otra fuerza en ese tramo, entonces vale menos 2,5. Pasamos a 3, ahí se agrega esta carga puntual, entonces tengo menos 2,5, menos 10, que era la carga que teníamos aplicada ahí, tenemos un corte de menos 12,5 kN. Sigue constante todo este tramo porque no tengo ninguna carga. Tomo el punto, el corte 5. Aparece B sub B. Entonces tenía menos 12,5 más 32,5, que es el valor de B sub B, y tengo un corte positivo de 20 kN. Y luego paso directamente a este extremo, justo antes del apoyo D. Entonces tengo el corte que tenía acá, que valía 20 kN, y el efecto que me provoca esta carga distribuida, que será 5 por 6, 30, y va hacia abajo, entonces va negativo. Entonces me queda un corte de menos 10 kN, que es igual a menos el valor de B sub D. Entonces, con los cálculos voy a graficar el diagrama de corte. Entonces tenía un negativo en todo este tramo de menos 2,5, luego aumenta a 12,5, menos 12,5, sigue constante hasta que aparece la reacción B sub B. Entonces pasa a 20 kN positivo. No tengo carga uniformemente distribuida, yo sé que la variación tiene que ser lineal. Entonces ya tengo acá construido el diagrama de corte. Como ven, acá tengo un punto de corte 0. Entonces, ¿qué hago? Determino la distancia a la cual el corte se me hace 0, en la cual se hace 0. En este caso, para mí es más fácil partir desde el punto D para acá, para plantear la ecuación, y no venir desde acá, que tengo todo este sistema de fuerzas que tendría que plantear en la ecuación. Entonces, busco la ecuación genérica del corte entrando por la derecha. Entonces, QX va a ser igual. Si yo veo esto, este es un corte negativo si entro por la derecha. Entonces, menos BD más Q por X, que va a ser este X que no lo conozco. En ese punto, este corte va a ser 0. Entonces lo igualo a 0 y de ahí despejo el X, que está X máximo, porque será el valor de momento máximo asociado a este punto de corte 0. Entonces, de ahí determino que a partir de D, a 2 metros de distancia, será el valor, el punto de momento máximo y de corte nulo. Entonces ahora
pasamos a calcular el momento flector. Y el momento flector, tengo menos secciones, porque acá no hace falta calcular antes o después de una carga aplicada. Entonces calculo momento en la sección 1, que sería justo donde está el apoyo A, vale 0. El momento donde está aplicada la carga, que es el momento en la sección 2, vale menos BA por 2 metros, que son menos 5 kilonewton metros. Luego me voy a la sección 3 y será menos BA por 4 metros, menos 10 por 2 metros. Y que me da los menos 30 kilonewton metros. Luego, el M en 4, yo sé que va a valer 0. El momento en este punto es 0. ¿Qué otro dato sé? Que el momento en C tiene que ser 0, porque es la articulación. Entonces yo también tengo ahí un punto de paso. Y que en el X máximo, que era 2 metros, tendré el máximo. Entonces, busco la ecuación genérica. En este caso, también conviene plantearlo desde la derecha, que será BD positivo, porque este es un momento positivo, BD por 2 metros menos 5 por 2 metros por 1 metro. Y ese valor son los 10 kilonewton metros que obtengo acá como máximo. Entonces coloco estos valores en el gráfico y dibujo. Entonces, si yo en el corte, en el primer tramo y en el segundo hasta el apoyo B, tenía valores constantes, entonces yo sé que la variación será lineal. Ahora acá tenemos